Bienvenidas y bienvenidos a este live de preguntas y respuestas acerca de los registros akáshicos. Aquí pueden ir dejando sus preguntas en el chat y también sus respuestas, ¿por qué no?, para ir juntando este conocimiento en comunidad. Entonces pueden ir dejando acá todas las preguntas que quieran que tengan acerca de los registros. Vamos a ver todas las que podamos hoy. Ahora les voy a contar cuáles vamos a ver hoy de las que nos han mandado. Y esto es algo que hacemos cada mes, entonces también cuando te surja una pregunta, nos la puedes mandar. Recuerda que si estás acá en el chat, también puedes ir tú mismo compartiendo tu propia respuesta. Hola Eli. Hola a todas. Bueno, les voy a contar qué preguntas elegí de las que han mandado y también dejen acá las que quieran. La primera es la de Zaira. ¿Puedo saber a través de los registros por qué vivo una situación financiera pobre? La segunda es la de Adri. Me gustaría saber cómo adentrarme y convertirme en experta en lectura de los registros akáshicos. La tercera es de Genoveva. ¿Por qué son las ballenas las guardianas de los registros akáshicos? Y luego Manuel dice, ¿puedo entender a través de los registros akáshicos para qué elegí a mi ex? Bien, acá veo que han dejado también algunas, así que ahora las voy a leer también. Vamos a empezar con la pregunta de Zaira, que dice, ¿puedo saber a través de los registros akáshicos por qué vivo una situación financiera pobre? Sí. Acá te diría que puedes saber por qué, es decir, el por qué implica un poquito como entender qué te llevó ahí, ¿no? ¿Cuál es la serie de hilos de decisiones tuyas y de decisiones de tu alma que te hicieron llegar ahí? Pero lo más interesante es ¿para qué? Cuando vivimos situaciones, por ejemplo, como esta, ¿no?, que Zaira dice una situación financiera pobre, o cualquier tipo en realidad de vínculo, por ejemplo, con el dinero, tiene mucho que ver con nuestro archivo del alma y con las elecciones del alma. ¿Qué vas a poder ver desde los registros? Nosotros como almas, como seres humanos que somos la encarnación, es decir, la carne, ¿no?, de un alma, estamos haciendo una lupa a cierto aprendizaje de ese alma. Cuando el alma elige un personaje que, por ejemplo, quizá en el caso de Zaira, venga de una familia de la cual hereda ciertas creencias que le son limitantes al momento de generar dinero, es porque ese alma necesita hacer un foco que le va a traer muchísima información y aprendizaje, sabiduría acerca de eso. Por ejemplo, muchas de las almas que vivieron toda la escasez y las hambrunas de la Segunda Guerra Mundial probablemente tenían un aprendizaje muy vinculado a tener que bajar al cuerpo, ¿no? Todos estos aprendizajes que tienen que ver con la escasez también nos contraen mucho, ¿no? Y esto también tiene que ver con aprender a tener como una macro lupa acerca, por ejemplo, en este caso, de cómo uso los recursos, de qué son los recursos, de qué es la materia. Estoy poniendo ejemplos porque en el caso de Zaira yo no sabría decirle exactamente cuál es el propósito que tiene esto, pero desde los registros sí que podemos entender, primero que nada, cuál es el camino que hace el alma de Zaira para poder llegar a decir, en esta vida yo necesito que Zaira, al menos en este momento de su vida, tenga una situación económica pobre. Eso tiene un sentido para su alma porque le va a poner la atención a su personaje en ciertas cosas, la va a limitar de otras, la va a acercar a otro tipo de gentes y seguramente en ese aprendizaje ella podrá aprender, por ejemplo,
a valorar el placer, a valorar su propio bienestar o su propio cuidado. Podría ser muchísimos tipos de aprendizaje que van a depender mucho de la elección del plan del alma de Zaira, perdón. Es que tengo una amiga que se llama Zaira. Entonces, desde los registros vamos a poder ver qué la llevó ahí, qué tiene que ver este momento de escasez, por ejemplo, con su esencia, qué tiene que ver con sus vidas pasadas, para qué elige en este momento de su vida esa situación económica pobre. Eso no significa que ella tenga que quedarse ahí. Justamente cuando podemos observar desde los registros y con otros ojos, porque eso es lo que maravilloso que nos dan los registros y la mirada akáshica, es que podemos mirar con nuevos ojos, con unos ojos que le dan un sentido a lo que estamos viviendo, y muchas veces nos damos cuenta que son patrones desactualizados. El alma aprende a partir de patrones. Toda la vida, incluso la vida orgánica, se basa en patrones. No es que esté mal hacer ciertas repeticiones, pero cuando ya hicimos suficientes repeticiones y ya tomamos conciencia de para qué, cuáles son los grandes tesoros de esos patrones. Por ejemplo, en este caso, Zaira, ¿qué tesoros te dio esa escasez económica a un nivel de tu aprendizaje de vida? Te conectó con tu humildad, te conectó con tu capacidad de ordenarte, te conectó con emociones que son difíciles de habitar pero que te humanizan. Entonces, una vez que ya tenemos esa visión akáshica y que quizá nos damos cuenta que ya repetimos suficientemente ese patrón, solito, a través de nuestra conexión con los registros y por supuesto de nuestra voluntad y del trabajo personal que hagamos, solito ese patrón, esa energía que estaba retenida en la repetición de una forma, se puede liberar. Entonces, claro que sí, en estas situaciones, por ejemplo, de escasez económica, los registros nos pueden dar muchísimo insight. De hecho, hoy quiero felicitar a Alejandra Llanesa, una gran alumna de la formación de registros, de lectores de registros del año pasado, que se acaba de graduar hoy. Me hizo una lectura justamente de supervisión, que es la última instancia del proceso de la formación, y justamente me hablaba de que yo tenía creencias limitantes, que era muy interesante después cuando empezamos a unir toda la información, que además eso es lo maravilloso de los registros, que todo se va hilando, ¿no? Tenía que ver con una vida pasada de madre superiora, y luego tenía que ver con todo lo que vivieron mis ancestros en la guerra, ¿no? Era un tema muy similar al que pregunta Zaira acerca de, en mi caso era como creencias acerca del trabajo, del dinero. Entonces, el poder verlo con estos ojos y estar dispuesto también, ¿no?, a entender desde una perspectiva más alta el para qué, eso solito ya nos ayuda muchísimo a actualizar. Muy bien. Ahora, vamos con la pregunta de Adri, que dice: me gustaría saber cómo adentrarme y convertirme en experta en la lectura de registros akáshicos. Bueno, me encanta. Hay muchas maneras realmente, ¿no? Depende también si esto es algo que tú quieres darlo como un servicio o no, Adri. Pero lo más importante que yo te diría es la práctica. O sea, para realmente convertirte en una lectora experta, ya sea de tus propios registros o de los registros de los demás, hay que practicar. Es la única manera, ¿no? Pero también la formación es importante. Yo no puedo hablar por otras formaciones porque además hay pocas formaciones realmente profesionales, terapéuticas, profundas. Lamentablemente, y eso es algo que perjudica mucho a nuestra herramienta, hay muy poca educación en registros akáshicos. Entonces,
en lo que yo te puedo hablar de nuestro proceso formativo, si es que tú lo que quieres es convertirte en lector a un nivel profesional, es decir, poder atender personas y ayudar a personas de manera terapéutica con esta herramienta, nuestra formación, que hacemos un grupo al año nada más, dura 8 meses. Es una formación que tiene varios troncos, no solamente, digamos, el tronco general es la lectura de registros akáshicos, pero también tiene toda una serie de otros complementos que son importantes, porque algo particular que tiene el ser lector o lectora de registros akáshicos es que nos involucra a nosotros como persona. Es decir, yo puedo ser ingeniero o ingeniera y de alguna manera mi proceso personal, aunque siempre esto va a influir de muchas maneras, porque tiene que ver con el campo vibratorio que emitimos, yo puedo ser ingeniero y no hacer mi trabajo personal como ser humano, es decir, no ir a terapia, no verme, no reflexionar, no trabajar mi emoción y ser un excelente ingeniero. Con los registros no, porque con los registros nosotros somos nuestro propio instrumento y nuestro propio canal. Y eso hace que también necesitemos todo el tiempo estar trabajando en nuestro canal espiritual, en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Yo le llamo como desollinar la chimenea constantemente, en nuestras creencias, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico. Todo esto influye al momento en el que yo doy una lectura. Porque, por ejemplo, en las formaciones actuales de este tipo de cosas, incluso de astrología, de todo este nuevo mundo New Age que hay, en donde hay una serie de cursitis, ¿no? De, te doy en 3 días la maestría de registros o de Reiki. Lo que pasa y lo que está pasando mucho es que no hay una estructura, en nuestro caso, por ejemplo, del lector o de la lectora de registros akáshicos, de lo que es una situación terapéutica. Hay que tener muy trabajada la presencia, el propio reconocimiento de mi mente, de mis emociones, de mi cuerpo, para poder trabajar con otra persona y estar presente para la otra persona, estar disponible y a la vez yo seguir en mi centro. Entonces, como te decía Adri, ¿no? Que Adri preguntaba cómo puedes ser experta en la lectura. Bueno, es muy importante la profundidad de la formación que tomes. Es muy importante la práctica y es muy importante el grupo, la comunidad, el poder hablar de, por ejemplo, yo veo mucho en nuestra formación de lectores cómo el grupo ayuda a ir acompañando el proceso y a ir como dándome la confianza en mi propio canal. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos todo un proceso de prácticas, primero entre los compañeros y luego recién de servicio social, que les va dando una confianza y un contenedor para que las personas puedan realmente empezar a escuchar su canal, a entender cómo funciona su propia comunicación con los registros akáshicos. Nuestra formación todavía no abrimos la convocatoria para el año que viene, pero ya está la lista de espera. Y nuestra formación también incluye yoga kundalini, terapia gestalt, antroposofía, trabajo con los chakras. Son todas maestras aparte de mi trabajo. Yo doy toda la parte de lo que son registros y el camino del alma. Entonces, creo que es importante para realmente convertirte, como dices tú, en una experta en los registros. Primero que nada, trabajar en tus propios registros, hacer un trabajo muy profundo con tu canal espiritual, porque es el que vas a estar usando siempre cuando trabajes con otras personas. Y luego, sí, la práctica y lo que sostiene la práctica. Por ejemplo, si yo soy una persona que trabajo como lectora, sí o sí voy a tener que tener una pequeña práctica, aunque sea corporal, una práctica, aunque sea cortita, de meditación diaria. Voy a tener que tener
probablemente una terapia emocional para mí, ¿no? Como cualquier persona que trabaja también con otras personas. Entonces, bueno, es un camino muy bonito. Es un camino, quien esté acá, bueno, por ahí vi que estaba Eli, que también ella es un proceso divino en la formación. Ser una lectora experta, como dices tú, Adri, en registros, es un proceso de transformación personal gigante. Porque cada vez que abrimos registros, aunque sea para otra persona, nos actualizamos nosotros también. Es un poco parecido al canal del Reiki en ese sentido. Entonces, bueno, se requiere mucha valentía, mucha voluntad y sí diría también un poco de estudio, ¿no? O sea, un poquito de saber qué estamos haciendo, de profundizar. Así que bueno, espero que esto te haya servido, Adri. Vamos con la pregunta de Genoveva, que me encantó. Ay, que por cierto, quiero leerles de acá. No es acá. Quiero leerles una cosita sobre esta pregunta. Genoveva dice, ¿por qué son las ballenas las guardianas de los registros akáshicos? Me encantó esa pregunta, porque en efecto son las grandes madrinas de los registros akáshicos. Y las ballenas son, para mí, realmente como la representación física y vibracional de los registros, sobre todo de los registros de la Tierra. Hay un librito que es un oráculo que me gusta mucho, que es este, que es Las cartas de la medicina animal. Y justamente hay un texto que habla de las ballenas y me gustaría leérselos porque creo que esto resume mucho, ¿no? Dice, ballena, has visto todo lo que hay en los poderosos océanos. Los secretos de todos los tiempos se escuchan en tu canto. Enséñame cómo captar tus palabras y cómo comprender las raíces de la historia de cómo nuestro mundo empezó. Y la ballena en este librito de las cartas de la medicina es justamente la guardiana de los registros, la record keeper le dicen en inglés. Y dice, la ballena se parece mucho a una biblioteca flotante. Conserva en sí mismo la historia de la madre tierra y se dice que la trajeron aquí los antiguos de la estrella del perro, Sirio. Chéquense, ese dato está muy interesante, ¿no? Los biólogos aseguran que la ballena es un mamífero y que muy posiblemente vivió en tierra firme hace millones de años. Según las leyendas tribales, pasó a habitar los mares cuando la tierra dio un vuelco y Lemuria, la tierra madre, fue sepultada por las olas. Todos los petroglifos conservados hablan de la tierra madre, Mu, y del desastre que llevó a la raza roja de Norteamérica desde el oeste más allá de las grandes aguas. Los símbolos de los petroglifos hablan de los ríos y las montañas que atravesaron nuestros ancestros cuando buscaban tierra firme mientras las aguas retrocedían. La ballena fue testigo de los acontecimientos que llevaron a la colonización de la isla de la Tortuga, Norteamérica, y ha conservado vivos los registros y el conocimiento de la Tierra Madre. Se dice que Mu resurgirá cuando el fuego descienda de los cielos y aterrice en otro océano de la Madre Tierra. Los nativos de la medicina están esperando este acontecimiento como la señal de los próximos cambios planetarios. Los hijos de la Tierra tendrán que unirse y respetar a todos los caminos y a todas las razas con el fin de sobrevivir. La gente de la medicina de la ballena tiene en su ADN el código que les permite comprender que ciertas frecuencias sonoras pueden activar registros en los recuerdos del conocimiento antiguo. A menudo son clariaudientes o capaces de percibir tanto las frecuencias muy altas como las muy bajas.
a menudo cuenta también con un desarrollo psíquico y son bastante telepáticos. En muchas ocasiones, sin embargo, no se les despierta a sus dones hasta que llega el momento de usar los registros archivados. Muchas de las personas de la medicina de la ballena son capaces de conectar con la mente universal del Gran Espíritu y no tienen ni idea de cómo ni por qué saben lo que saben. Solo más tarde, cuando reciben la confirmación, empiezan a comprender cómo es que tienen ese conocimiento o por qué recibieron esas impresiones. La medicina de la ballena nos enseña a utilizar los sonidos y las frecuencias que equilibran nuestros cuerpos emocionales y curan nuestros cuerpos físicos. Recordar por qué el tambor del chamán aporta sanación y paz es alinearse con el mensaje de la ballena. El tambor es el latido universal y armoniza a todos los seres de corazón con corazón. Antes de la llegada del habla y del lenguaje primordial, se usaban los signos hechos con las manos y muchas tribus permanecían en silencio. El lenguaje que por aquel entonces resultaba comprensible eran los sonidos que emitían las otras criaturas del Gran Espíritu, los animales. Si te has preguntado por la ballena, se te está pidiendo que conectes con esos registros y que permitas que quienes poseen el lenguaje original te canten. Somos las únicas criaturas que no tienen un único grito o llamada. Encuentra el tuyo. Permite que tu voz use ese sonido para liberar tensiones o emociones. La ballena indica que es el momento de que encuentres tus orígenes, de que contemples la totalidad de tu destino, tal y como está codificado en tu ADN, y que halles los sonidos que van a liberar esos registros. Puede ser que nunca más vuelvas a ser el mismo. Me encanta esta cartita. Y bueno, acá volviendo a la pregunta de Genoveva, ¿no? De por qué las ballenas son las guardianas de los registros. También hay algo para mí que tiene que ver con su propia frecuencia. Es interesante que cuando escuchamos los sonidos de las frecuencias de los cantos de las ballenas, tanto los sonidos audibles como los sonidos inaudibles, nuestro cerebro entra en un estado adecuado para canalizar. Entonces, yo creo que son seres que justamente están conectados vibratoriamente a la Akasha, ¿no? O sea, ellos sostienen esa frecuencia y nos la recuerdan encarnados en una carne gigante, ¿no? Porque además son seres enormes y creo que tienen una gran labor, o sea, creo que de alguna manera ellos nos llevan a recordar ese origen. Entonces, escucharlas, para mí, escuchar los cantos de ballenas es como un poquito regresar a casa, ¿no? Y las personas muchas veces que nos sentimos incluso hasta atraídos por el nombre registros akáshicos, en general somos personas que siempre hemos tenido cerca o admirado la energía de las ballenas. Es una coincidencia muy interesante que yo he observado. Así que bueno, espero que te haya servido esta respuesta, Genoveva. Genial. Y ahora Manuel dice, también esta pregunta me gustó mucho, ¿puedo entender a través de los registros para qué elegí a mi ex? Pero es una pregunta como súper honesta y muy al hueso, que son preguntas que sirven mucho para los registros. En los registros akáshicos podemos encontrar en qué punto nuestro archivo, imagínense que sea como nuestra nubecita en el iCloud, coincide o se comparte o tiene un lazo con otro archivo. Entonces, cuando hay un encuentro, y en realidad es interesante pensar que todos estamos, ya de por sí, por estar en esta época en la Tierra, todos los seres humanos y todo lo que existe estamos interconectados, entonces compartimos, aunque no nos conozcamos, compartimos justamente un tejido, ¿no?
Pero cuando hablamos de personas que han sido muy significativas en mi vida, ya sea mi ex, mi mamá, mi papá, alguien que pasó algo muy fuerte, incluso, ¿no? Lo podemos ver con asesinatos o con cosas que tienen mucha carga. Siempre hay un pacto del alma entre esas dos almas, en donde las dos almas necesitaban esa frecuencia, compartir la frecuencia de ese momento, originada no solamente por ellos, sino por toda una combinación de atracciones de campos magnéticos, por así decirlo, ¿no? Que ese ya es otro tema para otro día. Pero ellos de alguna forma pactaron encontrarse. Entonces, Manuel, cuando tú preguntas si en los registros se puede ver para qué elegiste a tu ex, es una muy buena pregunta, porque lo que te va a permitir ver los registros es qué es lo que ustedes estaban aprendiendo juntos. Muchas veces las personas dicen, no quiero preguntar por alguien más porque siento que voy a violar su archivo, su privacidad, ¿no? Y esto es cero así. Los registros nos pueden aportar mucho cuando hablamos de vínculos. Claro, no te vas a ahorrar la terapia, pero sí te puede hacer entender desde una visión sin carga. Porque en general, cuando preguntamos por alguien, cuando ya llegamos a la instancia de tener que preguntar por alguien, ya sea a los registros, al tarot, etcétera, es porque hay una carga energética, hay una pregunta en donde yo quiero saber la respuesta, ¿no? Hay un deseo ahí que tiene que ver con, bueno, algo que me está pasando generalmente emocionalmente con la persona, ¿no? Y eso implica que hay un pacto de aprendizaje con esa persona. Entonces, desde los registros, lo que podemos ver es qué parte del archivo se comparte entre ustedes y cuál fue el propósito, al menos para el que pregunta, de haber creado ese lazo, ese pacto. ¿Qué fue lo que yo aprendí y qué es lo que quizás sigo aprendiendo? Entonces, cuando lo vemos con otros ojos, en donde nos salimos un poquito del personaje que quizá está ofendido o quizá está ilusionado o quizá está enojado, ¿no? Cuando vamos a los registros, la maravilla de los registros es que nos permite ver las cosas desde un lugar mucho más amplio. Y esto lo que nos da es una perspectiva sin carga, muchas veces sumamente compasiva, tanto conmigo como con el otro, de, bueno, que estábamos aprendiendo en ese momento, ¿no? Entonces, no es que te va a ahorrar el hecho de que lo tengas que trabajar emocionalmente, pero muchas veces sí nos ayuda mucho tanto a tomar decisiones con respecto a relaciones, como a acomodar también nuestro punto de vista y quizá tener un punto de vista con mucha menos carga emocional y por ende ver también al otro, ver al vínculo en sí mismo. Entonces puede aportar muchísimo los registros con respecto a relaciones. Espero que eso te haya servido. Dice A Piece of Glen, dice, ¿pueden los registros revelarnos nuestro tiempo restante de vida? No creo que sea una pregunta muy relevante para los registros. Los registros te pueden dar el propósito de lo que estás viviendo ahora, ¿no? Y entender muchas cosas de tu pasado del alma, de tu presente. Pero el futuro está compuesto de un tejido de muchas cosas, que ya es entrar en otro terreno, ¿no? Pero no es interesante preguntarte ¿para qué te estás preguntando eso, no? ¿De dónde viene esa necesidad o esa pregunta de que te revelen el tiempo restante de tu vida? De entrada te diría que no, porque justamente no tiene que ver con algo predictivo, porque tú vas a decidir y en base a tus decisiones y en base a la simultaneidad, ¿no? Del tejido y de lo que tú vas decidiendo, es que se va formando tu futuro.
pero no son preguntas que valen la pena en los registros, este tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? Dice Armando, ¿cuántos tipos de registros existen? Bueno, ahí creo que tenemos que hablar un poquito de qué son los registros, porque en realidad los registros akáshicos como tal son todo un sistema de información que lo que guarda es el archivo o la nubecita, por así decirlo, de cada alma. Y por alma me refiero a todo lo que está individualizado de la fuente, todo lo que tiene una forma física o una forma no física. Entonces, en ese sentido, los registros akáshicos como tal son uno solo. Es como si yo te dijera el Google Drive, ¿no? Que se aloja en el Internet. El Internet sería el akasha, que es ese espacio en donde están los registros, y los registros es el sistema de información en donde cada alma tiene su carpetita o su nubecita. Entonces, como tal, los registros son un solo sistema de muchas nubecitas interconectadas. Entonces, ¿cuántas nubecitas hay? Bueno, ¿cuántas individualidades existen, ¿no? Todo lo que se separa de la fuente tiene su propia nubecita ahí. Entonces va a haber la misma cantidad de nubecitas que de formas. Lo que pasa es que ahí ya entramos en todo otro mundo de información, porque en el akasha no existe el tiempo y en el mundo de las formas sí, ¿no? Entonces tú me vas a decir, ¿pero cuántas hay? Y en realidad hay una sola. ¿Sí me explico? Es ahí una cosa medio existencial lo que estoy diciendo. Bueno, acá dice Lil, hola hermosa, ¿puedo saber por qué tengo problemas con mi peso? Claro. Acuérdate que el cuerpo físico es una manifestación del alma. Entonces, nosotros en realidad, con cada encarnación que vamos teniendo, vamos creando nuestro próximo cuerpo físico. Es decir, la forma que yo tengo hoy en día, por más de que está justamente atada a mi genética, tiene mucho que ver con lo que yo he trabajado, con una combinación entre la forma que mi esencia necesita para expresarse, ¿no? Y con lo que yo he trabajado, lo que yo vengo trabajando en mis vidas pasadas. Yo tengo el cuerpo que yo necesito en esta encarnación para poder hacer una lupa. Entonces, ¿qué te van a decir los registros con respecto al peso? ¿Para qué tu alma elige un cuerpo en donde tú por lo menos consideras que tienes problemas con tu peso? Ese tema que tú estás investigando es un tema que tu alma necesitaba que tú hicieras un recorte, una lupa, y que tuvieras tanto físicamente como emocional y mentalmente ese tema. Entonces, desde los registros te van a decir cuál es el propósito de que tú tengas esta situación, y quizá también te pueden decir de alguna manera qué es lo que crea o creó esta situación, y probablemente esa información, e incluso te pueden dar más información acerca de, si te toca, cómo moverte de esa situación. Si es algo que tú, como explicaba al principio, no necesariamente ya necesitas seguir experimentando, ¿sí? Espero que te haya ayudado esta respuesta hermosa. Estoy viendo si hay más preguntitas. Acá alguien dice si queda grabado. Sí queda grabado. Rosa me mandó una pregunta, pero justamente te iba a mandar a responder, Rosa, con mi asistente, que no terminé de entender tu pregunta. Entonces la voy a dejar para la próxima, pero necesito que me la expliques un poco mejor, ¿sí? Entonces sí, escríbeme y explícame bien, sé bien concreta para que yo la pueda entender.
Dice Sandra, ¿hay muchas formas de hacer una lectura de registros akáshicos? Sí. Yo te diría que hay tantas formas como personas diferentes. ¿Por qué? Porque aunque yo como lectora o cualquier lector se vaya a conectar con tu canal, ¿no? Lo que ellos van a hacer, cada uno de nosotros tenemos un canal que nos conecta con nuestra alma. Ese canal lo hacen o lo construyen lo que nosotros llamamos maestros, guías, seres queridos, que son como si fueran mensajeros que van a ir trasladando esa información que en los registros es un código y es un código vibratorio muy veloz. Necesitamos que vaya bajando hacia la tierra y que nosotros como seres humanos lo podamos entender. Entonces, ¿qué va a hacer el lector? Va a ser un canal para ti, para que tú puedas entender los mensajes, pero se va a conectar con tu canal. Pero para que él pueda hacer eso, o yo pueda hacer eso como lectora para ti, tengo que estar también conectada con mi propio canal. Entonces, de entrada, cada lector te va a dar algo totalmente diferente, porque además sí es cierto que somos humanos y cada quien tiene una forma mental de traducir las cosas muy diferentes, experiencias muy diferentes. Por ejemplo, hoy platicábamos con mi alumna que se graduó con Ale, cómo, nos pasa que, por ejemplo, a veces estamos viendo una serie y pasó algo que nos llamó la atención o que nos aportó información y luego nuestros guías lo usan para que nosotros le podamos explicar, ya sea para que nosotros sepamos, mira, ¿te acuerdas como esta escena? Bueno, de eso se trata lo que le estamos intentando decir, ¿no? Entonces cada lector te va a comunicar de manera diferente. Y también hay maneras diferentes en general de aprender a leer registros, lo cual va a dar diferentes tipos de lecturas, ¿sí? En general, fuera por lo menos de Akashic, que es nuestra escuela, se trabaja mucho con, bueno, te abro los registros, me dices tu pregunta, canalizo la respuesta y te la respondo, siguiente pregunta, canalizo y te la respondo, siguiente pregunta, canalizo y te la respondo. Esa es la forma tradicional que vas a encontrar en general de leer registros. Nosotros tenemos otro sistema. De entrada, para nosotros es muy importante la integración y la síntesis de la información, porque yo te puedo ir respondiendo tus preguntas y quizá te lleves bastante claridad, porque siempre desde los registros te vas a llevar claridad, pero no necesariamente vas a entender en qué momento de vida estás, cuál es tu aprendizaje actual, que eso es algo que nos dan los registros, la posibilidad de entender la big picture, ¿no? El mapa completo de, ok, vengo de estos aprendizajes de vidas pasadas y por eso yo elijo este tipo de familia para encarnar y este tipo de contexto, y por eso estoy teniendo este reto en este momento, porque en el fondo todo tiene que ver con mi esencia del alma, ¿no? Con qué necesita aprender mi esencia a plasmar en el mundo. Entonces, nuestra perspectiva, por lo menos en Akashic, es permitirle a la persona no solo responder las preguntas que su ego trae, sino ubicar al ego en cuál es su momento actual de aprendizaje para que pueda tomar decisiones en su vida que estén más acordes justamente al plan de su alma. No al plan de su alma como una cuestión rígida escrita en piedra, sino a lo que está aprendiendo, a lo que está investigando su alma, ¿sí? Entonces, sí hay muchas maneras y también hay tantas maneras como lectores, y a la vez depende mucho en dónde te formes y cómo aprendas el tipo de lectura que vas a dar, ¿sí? Dice Calzada, dice, hola, ¿cuál sería la respuesta más breve y concreta que das cuando alguien que no sabe nada al respecto de registros te pregunta qué son los registros akáshicos? Buenísima. Bueno, yo en general no soy muy breve ni concreta, pero a veces lo intento.
Los registros akáshicos son la gran biblioteca universal en donde todo lo que tiene una forma, ¿sí? Todo lo que está individualizado tiene su archivo ahí. Así como todo tiene su archivo ahí, las almas guardan su archivo ahí. Entonces nosotros como seres humanos podemos acceder al archivo de nuestra alma y poder tener justamente esta big picture y esta actualización con nuestra propia alma y con nuestra propia energía del alma. Entonces, los registros akáshicos justamente nos sirven para conectarnos con nuestro archivo del alma, para poder darle un sentido al aprendizaje que estamos viviendo y para poder poner en coherencia nuestra vida acá en la Tierra con nuestro archivo del alma. Esa sería como la respuesta más concreta que te puedo dar. Acá dice Akasha, espejo del alma, dice, son todas tus vidas en un libro. Sí, muchas veces se confunde registros akáshicos con vidas pasadas, ¿no? Dentro de los registros akáshicos podemos encontrar toda la memoria de nuestra alma, pero podemos encontrar muchísimo más que la memoria. También incluso dentro de esa memoria a veces no es tan importante qué pasó o la novela, que sí es interesante meterse en la novela, ¿no? Sino cuál fue el propósito, cuál fue el proceso más largo de aprendizaje de varias vidas quizá que yo vengo haciendo, ¿no? De nada, Calzada. Eurasoma, qué lindo. Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas. Espero que les haya servido. Esto es algo que hacemos, que hago una vez al mes, más o menos. Así que siempre que tengan sus preguntitas, nos las pueden mandar. También luego a veces en historias contesto, pero me gusta así que sea en vivo porque entonces podemos ir todos nutriendo, ¿no? En esta parte de comunidad, como ahorita que nos contestó una compañera, ¿no? Entonces eso también es parte de nuestro sello, el poder ir construyendo, ¿no? En comunidad el conocimiento. Les cuento que esto es una primicia. Les cuento que en octubre vamos a tener nuestro último Alma Adentro del año, que es un curso de 6 semanas en el que justamente aprendemos a leer registros, hacemos todo un viaje por nuestro archivo del alma, vemos nuestra esencia, nuestras vidas pasadas, nuestro plan para esta vida, el servicio, y además hacemos todo un entrenamiento práctico para ir recuperando tu canal espiritual, creando tu práctica espiritual en el día a día, conectando con gente que está en esta misma búsqueda y todo un recorrido teórico también, ¿no? Acerca del viaje del alma, del karma, de la reencarnación, de todos estos temas que tienen que ver con ese camino del alma. Entonces, la buena noticia es que, como siempre, nosotros en todos los cursos sorteamos una beca completa que por acá les vamos a dejar las bases para que la puedan buscar. Y este sábado 27 justamente voy a dar una masterclass gratuita acerca de este camino del alma, que es, digamos, lo que les voy a compartir es una metodología que es la que usamos en Akashic, que es una metodología que yo fui canalizando a lo largo de los años y también de alguna forma completando o enriqueciendo con antroposofía, teosofía, ¿no? Todos estudios justamente acerca de del mundo, de lo sutil y de la vida del alma. Entonces voy a estar compartiéndoles justamente esta metodología y todo es el camino del alma desde que nace como una esencia hasta que genera su plan de encarnación y su servicio. Así que bueno, los espero este sábado, se pueden registrar acá con nosotros, nos escriben y les mandamos el link para que se registren, es gratis. Así que bueno, nos vemos este sábado para la masterclass.
o en cualquier otro momento. Les mando un abrazo gigante, gigante. Espero que tengan una hermosa noche, día o lo que sea que estén cuando escuchen esto. Uno ya nunca sabe. Un abrazo muy grande.